Bonjour, j'ai l'honneur d'interviewer Pavel Giroux, auteur et réalisateur del Caso Padilla, documentaire sorti en salle en 2023. El Caso Padilla fait partie du corpus d'études du CAPES externe espagnol en 2025 et 2026. Nous allons aborder les sujets d'études du concours. Maintenant, écoutons Pavel Giroux. Estamos acá con Pavel Giroux, cineasta cubano. Primero que nada, quiero darte infinitas gracias por haber aceptado esta entrevista. Pavel, te cuento que esta entrevista se enmarca dentro del cuadro de la oposición francesa, el CAPES externe de español, sesión 2025, donde tu documental fue seleccionado como una de las obras que se estudian. Em, Vamos a hablar sobre tu obra, cómo surge, la repercusión que ha tenido hoy en día, y también me gustaría observar cómo a través de pasado el tiempo puedes ver este producto artístico con más distancia, quizás con mayor objetividad. Voy a presentarte, aunque creo que está de más, Pavel Giroux, autor del documental El caso Padilla, que apareció en el 2023. Ha sido galardonado en diferentes festivales, principalmente en el Premio Platinos, y ha tenido numerosos reconocimientos, premios del público, como por ejemplo en el Festival de Miami, Uruguay, etcétera. Pavel Giroux, tú sabes que te llaman el Truffaut cubano, me imagino, ¿no? Eh, Bueno, primero saludar, ¿no? Y agradecer yo que estén interesados en mi trabajo. Eso del Truffaut cubano es muy gracioso porque antes fui el Hitchcock, porque mi primera película, que era una película de tres historias, cada una de un director joven cubano, hace ya más de 20 años, yo hice un corto que tenía algo que ver con Vértigo, la película de Hitchcock. Entonces yo era como el Hitchcock del nuevo cine cubano. Luego hice ya mi primer largometraje en solitario, que se tituló La Edad de la Peseta, y el protagonista era un niño. Y asociaron la película con Los 400 golpes. No me atrevo a decir el título en francés, porque soy muy mal Giroud eh, en francés. Y bueno, hicieron esa asociación, ¿no? Bueno, mi primera película es sobre un niño, la primera película de Truffaut también. Hicieron esa asociación, vieron vínculos entre una película y la otra. Pero bueno, eso fue a raíz de esa película, nunca más. Pero se quedó eso como en todas mis biografías y, sí, y me he quedado un poco con eso. como un dato anecdótico. Hoy en día no tienes alguna apelación. No. El caso Padilla me ha convertido ya en un cineasta disidente en mi Claro, país, eso sí, pero no tengo ningún sobrenombre ahora, es que ya creo. no vale la pena, ¿no? Ya No, ser Pavel Giroux, basta y sobra. sí. Mira, te voy a explicar. Como te decía, esta es una entrevista que se encuadra dentro del concurso CAPES Externo de Español. Este concurso es una oposición a los cuales hay gente que va a participar, va a concursar y que da la opción, si se aprueba, de ser profesor de español en colegios e institutos. Es una prueba bastante difícil, que requiere un trabajo arduo. Por eso es tan importante que estemos hoy día para indagar más en tu trabajo. Antes que nada, quiero agradecer a la revista América, Mémoire, Identité, Territoire, que pertenece a la Universidad Rendos,
También quiero agradecer a Euge Donoso, que es cineasta y escritor con quien tuve una primera aproximación artística y sensible sobre tu obra. También a Arnaud Duprat, que es el profesor de l'image en Amérique latine del máster MEF, donde se estudia hasta tu obra. Y finalmente a Eugénie Romo, que es miembro del jurado del CAPE 2025. Quiero decirte que vamos a tratar entonces tu obra a través de cinco temáticas, cinco ejes, en los cuales se centra el estudio del documental, perdón, El caso Padilla. Estos ejes son, primer lugar, lenguaje; segundo, identidad e intercambio; luego está el presente, el pasado en el presente; alteridad, convivencia; y finalmente, dominación e insuminación. Vamos entonces a empezar por el primer. Todos términos muy académicos y muy... Vamos a ver en qué medida yo puedo eh, ayudar, ¿no? Sí, sí, no, pero términos académicos, pero también términos, yo creo que realistas, históricos. Mm. Sí pueden sonar un poco académicos, pero vamos a ir viendo que no son temas tan complejos. Empezamos por uno, el lenguaje, entendiendo el lenguaje como un instrumento multifacético que va a englobar distintas formas de expresión corporales, la escritura, el arte, la cultura, para reimprintar siempre contextos históricos, para volver a significar, a deconstruir, a resemantizar historias, signos, símbolos. Quisiera preguntarte específicamente cómo el caso Padilla se articula como un mosaico narrativo, donde la superposición de diferentes lenguajes historiográficos, los archivos documentales, pedazos de artículos de prensa, imágenes del momento, va a reinterpretar la sociedad de aquel momento. La pregunta es entonces, ¿cómo el caso Padilla utiliza el mosaico narrativo y la superposición del lenguaje para construir un palincesto que desentraña la verdad de los hechos históricos? La verdad, sí. Justamente comienza con un poema de Berto Padilla Sí, que habla sobre, o sea, arranca diciendo, la eh, verdad. di la verdad o al menos tu verdad, ¿no? Mm, Y después deja que cualquier cosa ocurra. Y fue un poco mi actitud a la hora de hacer esta película, mi voluntad, ¿no? Ser lo más fiel a a la verdad, a lo que ocurrió y ya desde mi perspectiva, obviamente, como autor. Yo me propuse, esta película difiere un poco de mis películas anteriores, más allá de que sea un documental y solo había hecho otra película documental antes y era musical, nada que ver con esto. Yo me propuse ser más didáctico que nunca, porque para mí era muy importante que se entendiera qué fue el caso Padilla. Primero contarle a quienes no sabían, lo que era la gran mayoría, lo que fue el caso Padilla y luego la significación que tuvo el caso Padilla en la sociedad cubana. Pues a partir de ese momento, a partir de lo que le ocurrió a Alberto Padilla, toda una generación de artistas críticos con el proceso revolucionario cubano, pues eh, paralizaron esa actitud y se volvieron mansos. Entonces, para mí era muy importante que se entendiera esto, que fue el caso Padilla, y a partir de ese momento tuve que pensar en cuáles eran los recursos expresivos más adecuados para eso. Obviamente tenía un material que por sí mismo era muy valioso para comprender esto, que era la autocrítica de Berto Padilla, que todo el que se interesó alguna vez en ello
pudo leer las transcripciones que se publicaron, pero nunca lo habían visto. Ahora, ¿qué ocurría? Que me ocurrió a mí cuando lo vi. Durante esa comparecencia, Berto Padilla hace referencias, citas, eh, habla de cosas que solo los entendidos, ya no solo en literatura cubana y en la sociedad cubana, sino en todos los recovecos de esta historia que involucraron a Berto Padilla, sabían. Entonces, yo sentí que esa misma necesidad que tenía, yo convertí el proceso investigativo mío sobre el caso Padilla en la realización misma de la película. Yo iba a archivos, consultaba fuentes que me proveían de información y me provocaban análisis, y esas mismas fuentes yo las iba colocando en este relato que yo iba armando. El proceso de trabajo fue el siguiente. Lo primero que yo hice fue, digamos, fue editar la comparecencia de Padilla, que duraba casi 3 horas, concentrarla, sin olvidar que estoy haciendo una película, concentrarla en una estructura dramática cinematográfica. O sea, en lo que es el primer acto, el segundo acto y el tercer acto. Eh, Luego yo tuve que pulir eso aún más porque había momentos en que eso era únicamente legible para una audiencia cubana, y no solo una audiencia cubana, sino una audiencia cubana eh, de determinado rango intelectual, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso potable para una gran audiencia? Que era mi intención, porque mi intención realmente no era hablar sobre el caso Padilla, sino hablar sobre el caso Revolución Cubana, que es un producto también vendido que hay, aún hoy día hay gente que cree más en sus bondades que en sus problemas. Entonces, la película y el caso Padilla en sí fue un canal para hablar de cosas que verdaderamente me importaban más, ¿no? Que es que esta es la política cultural de la Revolución Cubana. O sea, lo que le hicieron a Padilla no fue una acción puntual, como han querido venderlo ellos, un momento de error de los órganos de la seguridad del Estado, que luego se reformó, ¿no? Sino que eso sigue ocurriendo hoy en día, y eso ha sido la, digamos, el paradigma de la política cultural de la Revolución Cubana. Entonces, claro, ahí me surgen otros problemas porque yo encontraba materiales de archivo que me funcionaban muy bien en mi narrativa, pero que luego no podía adquirir por temas de derecho, o porque eran muy caros, o porque nunca me respondieron los dueños de sus derechos, o por miles de razones. Entonces, ¿cómo yo sustituí esos elementos que me funcionaban muy bien en la narrativa con otros? Pero creo que en eso sí ayudó mucho el hecho de que yo lograra editar muy bien la comparecencia de Padilla, que a fin de cuentas es como el espinazo de este documental, ¿no? Eh, bueno, eso básicamente. Luego, eh, eh, poner a mi favor las diferentes fuentes, los diferentes formatos, cosas que en apariencia podía ser muy caótico luego, como un producto fílmico, que no hay que olvidar nunca que esto no es un ensayo, esto es una película. Entonces nunca, no podía renunciar a ello. Y eso hizo que yo tuviera que prescindir de determinadas información que, que pudieran hacer a la película, digamos, eh, yo le llamo más gorda. Yo siempre he tenido una filosofía de que las series pueden ser gordas, pueden tener mucha grasa, mucho material extra al músculo, no ¿Mm? eh, narrativo. Pero las películas no, las películas deben ser más musculosas, más todo lo que sobre hay como que llevarlo, porque si no empiezas con unas subordinadas que hacen que la narración no avance.
Y eso es lo más difícil en el cine para mí, al menos. Justamente se remarca que es esta superposición de diferentes documentos, como tú dices, cuyo hilo conductor es la entrevista editada, lo que va a provocar el ritmo del documental. Y es curioso también cómo estos archivos, cada documento, funcionan como un indicio hacia lo que va a pasar. Hay como una suerte de trampa, vamos a decir, porque Sí, el no, lo es. espectador no sabe lo que viene y uno tiene una anticipación y luego yo creo que el genio tuyo es como mostrar lo que va a pasar de manera sorpresiva y esa sorpresa incluso puede ir contra las expectativas del espectador. Y ahí está como Sí, usaste genio. un término que es real, que es trampa, ¿no? O sea, una película mientras más trampas tenga, cuando hablo de trampa no es ser tramposo con el espectador, cuando hablo de trampa es más como un elemento de seducción que de engaño. Eh, de- de- Porque es un material que se presta a ser aburrido. De hecho, una de las cosas que me motivó a hacer la película fue que cuando yo vi el material original me resultó muy aburrido y tenía que pararlo y refrescar a la misma vez que me era muy opresivo, que me afectaba mucho emocionalmente, me resultaba aburrido porque Padilla se reiteró, está en internet Sí, sí. publicado íntegramente y la mayor prueba de eso fue o es que ese material que está colgado en YouTube, se ve muy mal el que está en YouTube, ¿no? Que está en YouTube en 4 partes. La primera parte la han empezado a ver, no sé cuándo, la última vez que yo lo vi, 50 y pico mil de visualizaciones tenía. Y la cuarta parte, apenas 4.000 o 5.000 o 6.000. O sea, que apenas un 10% de las personas que lo han empezado a ver lo dejan en el camino y, y yo tenía que usar recursos propios del cine, o sea, de hacer bien el cine para que el espectador se mantuviera aferrado a la butaca, ¿no? Y entendiera. Y hay algo que yo digo siempre, que yo quería, mi objetivo era manipular un material sin que se sintiera manipulado y que fuese menos aún manipulador. Eso es algo, una premisa que yo me puse. O sea, yo fui fiel a la cronología de los sucesos, a cada idea que emitió Padilla, y hice un trabajo más bien, es como si un periodista hiciera un artículo de 7 páginas y al final le dieran una columna en el periódico, que hay que concentrar todo eso que escribiste en 7 páginas en una sola columna. Me imagino que debe Parecido. haber sido un proceso complejo porque como tú dices hay una concentración de emociones porque incluyen la historia de tu país, una historia oculta, una historia que no ha sido visionada y que justamente va a tener una idea utópica incluso hoy en día y de construir esa ilusión, incluso como el ícono del Che Guevara con esta boina que ha pasado a ser parte del imaginario colectivo. eh, Me pregunto, ¿cómo lograste tener esa distancia e intentar ser objetivo con todo el material que tenías que sin duda te afectaba emocionalmente? ¿Cómo tu trabajo intelectual, cómo pudiste poner, como vuelvo a decir, en distancia todo este material, todos estos archivos históricos, pero que te competen como hombre cubano? Definiendo muy bien a quién le iba a hablar con la película. Yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido la disidencia cubana o todo el que ha
pretendido desde Cuba ser crítico con la Revolución cubana, eh, la gran mayoría ha cometido un grave error y es que le habla siempre a la gente que por lo general está en contra o ha estado siempre en contra de ese proceso. Dígase a la derecha. O sea, yo creo que el discurso de la disidencia cubana siempre ha estado hilvanado desde la derecha y hacia la derecha. Y eso a mí me parece absurdo porque no avanzas, te mantienes en un mismo estadio, ¿no? Y yo le quise hablar a esa izquierda que ha amado, que ha amado y que incluso hoy, sabiendo el desastre que es la Revolución cubana, hace silencio, ¿no? Y aunque ese silencio otorga, como Claro, todos los silencios, aunque ese silencio otorga, no es suficiente. Necesitamos que se condene, estamos completamente solos. Necesitamos que esos mismos que un día le vieron bondades y virtudes a la Revolución cubana, y lo hicieron público y, y lo vendieron como se lo vendieron a ellos, pues que hoy día reconozcan, ¿no? Que apostaron por el caballo equivocado. Yo siento en gran medida que parte del futuro de la izquierda está en demarcarse de países, de procesos como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua, porque si ese es el ejemplo que le vas a poner a las nuevas generaciones como alternativa al mundo en el que, desastroso en el que vivimos, pues no vas a lograr mucho. Y yo siempre he pensado que si en algo aventaja a la derecha, a la izquierda, es en la coherencia de su discurso, que por los años de los años ha sido el mismo, mientras que la izquierda, por ejemplo, la izquierda europea, que ha logrado tantos derechos a lo largo de la historia, porque nadie puede negar que los grandes logros en materia de derechos se han logrado desde la lucha de los movimientos progresistas, pues siento una incoherencia tremenda en que todos esos derechos que has logrado aquí se violen en otros lugares y tú, sin embargo, no los denuncias. Y no solo que no los denuncias, sino que los justificas. claro. Y esa es parte de, de mis propósitos también con el documental. Y creo que lo logramos. Yo, por ejemplo, hay diarios de prensa aquí en España, diarios de izquierda, como el Diario Público, que por primera vez ha llamado dictadura al régimen cubano en un titular hablando sobre mi película. Eso Y, es enorme. y eso yo lo veo como uno. Ahorita me hablabas de los premios. No, no, para mí un Ese es premio, el verdadero premio. para mí eso sí es un premio. Y en Argentina, o sea, en países donde la Revolución cubana ha calado, eh, pues en muchos países, ¿sabes? Yo recuerdo leer diario argentino que la periodista con dolor decía, hemos tenido una venda durante años porque hemos querido, es hora de quitárnoslo. Mm. Em, Lo bueno es que tu película está impactando a nuevas generaciones que van a ver, Sí, que ven la historia desde ya con otra óptica, generaciones, no sé, del año 2000, etcétera, que se van enterando de que lo que fue la Guerra Fría y más allá de de la utopía que pudo presentar eh, la Revolución Cubana, tienen la capacidad, a través justamente de tu obra, de darse cuenta cómo constituyó una trampa, un régimen totalitario donde la libertad de expresión fue completamente no solo censurada, sino que también castigada e incluso aniquilada. no hables en pasado, no hables en pasado, eso ocurre hoy día, Es aniquilada, o sea, hoy día, censurada, es hoy día censurada, es ocurre, aniquilada y es reprimida hasta hoy en sí, día. ¿Tú has tenido como algunos retornos de personas, artistas que viven en Cuba, que han tenido la posibilidad de enterarse o de ver la película? sí, curiosamente, hablas de los jóvenes y fue también, estuvo dentro de mis análisis previos, ¿no? A quién yo iba a hablarle. Por eso en la película, que yo te digo que es excesivamente didáctica, probablemente más de lo que me gusta a mí el cine, Ujú.
Yo llego a explicar en algún momento qué fue la Revolución Cubana, porque hay jóvenes ahora No sabe. que lo tienen eh, muy como en titular y no en noticia ampliada, lo que fue la Revolución Cubana. Y por eso en algún momento yo digo que esa revolución tuvo un apoyo popular en los primeros años. Está dicho desde la voz de un disidente, como fue Cabrera Infante, ¿no? Claro, Está desde su voz diciendo que él también estuvo involucrado en el proceso y amó el proceso en su inicio, porque tenía un sentido, que era derrocar a la anterior dictadura que había en Cuba. Eh, y sí, a mí, pero no solo jóvenes, yo estaba listo para que muchos jóvenes me escribieran y me dijeran. Yo todavía hoy recibo mensajes sobre el caso Padilla. O sea, gente que lo ve y me escribe a día de hoy. Y siempre conté con que fuese gente joven. No, no, a mí me ha escrito gente con 80 años, que vivió esa época en Cuba, que estaba cerca del mundo intelectual cubano y no sabían con exactitud que había sido el caso Padilla. que no se enteraban. Sí. Y sí, en Cuba ha circulado de manera clandestina la película. En Cuba, al no tener convenios con Estados Unidos por el tema del embargo y todas estas cosas, en Cuba no hay Netflix, no hay Claro, Amazon, no hay nada de esto. Pero hay un sistema de distribución de contenido audiovisual pirata, pero que está permitido por el gobierno, que le llaman el paquete semanal, que no es más que gente que va a tu casa con discos duros cargados de contenido y venden el terabyte a tanto, no sé en qué precio estará ahora, te descargan en tu casa todo ese contenido y ahí tienes películas, series, programas de televisión, eventos deportivos. Tienes todo lo que circula en todas esas plataformas de una manera pirata, ¿no? Y ni siquiera los que distribuyen esto en Cuba querían tener el caso Padilla en su contenido, ¿por qué? porque les podía perjudicar. Eso, su actividad, aunque es pirata, es lícita de cara Claro. al Estado. Es una actividad que incluso está regulada en los temas fiscales y todo esto. Pero tener el caso Padilla sí podría suponer un problema para ellos. Pero sí circuló en sticks y en memoria flash y esto. Sí circuló y mucha gente lo ha visto, pero todavía no con la proporción que yo pensaba que se iba a ver de esa manera. Bueno, me imagino que debe ser a causa de la censura, Sí, la claro. poca difusión. Bueno, yo no puedo ir a Cuba por hacer esa película, Me ya te imagino. digo, ¿no? Y hoy día cualquier periodista que escriba un artículo más crítico de la cuenta, un periodista independiente, que los hay en Cuba, muy valientes, a muchos los han llamado y le han dicho, si no haces una autocrítica en tus redes sociales, tienes dos caminos, o te vas de este país o vas a la cárcel. O sea, el El culpa mea sigue culpa, siendo un mecanismo de extorsión hasta así hoy en es. día. Así, sí, sí, hoy día. Cuando yo estrené San Sebastián, me preguntaron por qué yo terminaba la película con esa escena de los jóvenes protestando frente al Ministerio de Cultura, exigiendo libertad de expresión. Y yo le dije, la termino así porque terminé la película hace varios meses. Si lo hubiera terminado ayer, hubiese sido con un caso así, de unos periodistas jóvenes que escribían para un medio alternativo que le obligaron a hacer un mea culpa en sus redes sociales. Ahora cambia un poco la plataforma en la que la haces, pero es Claro. exactamente lo mismo. Y constantemente salen en la televisión, por ejemplo, gente que sale a protestar a la calle y los llevan a la cárcel y después a los pocos días los ves en la televisión haciendo una autocrítica diciendo que se han equivocado, que la revolución es lo más grande, algo muy similar a lo de Padilla a día de hoy. Mm. Gracias, Pavel. Quiero pasar a al segundo tema, identidad e intercambio. La identidad cubana en la década de los 70 se configuró como un espejo de tensiones entre su aislamiento insular, su inserción en el bloque socialista durante la Guerra Fría y su exclusión del sistema capitalista.
lo que impactó profundamente en su diversidad cultural y en las dinámicas de libertad de expresión. Pavel, dime, ¿cómo influyó esta posición geográfica, política y económica en la diversidad cultural y la libertad de expresión de aquellos años? ¿Y cómo tu documental articula el discurso socavado no solo de Eberto Padilla, sino también de otros intelectuales y artistas de la época y hoy en día? De manera más particular. Es que la película es una tentativa de definir la identidad de Padilla. ¿Qué conclusiones podemos sacar del documental? Bueno, el propio Padilla, que fue alguien fue otro que apoyó a la revolución y que se sentía revolucionario, eh, tuvo plena conciencia de la deriva que podía tener trabajando como periodista en la Unión Soviética. Eh, y eso que dijiste es muy cierto. Cuba era un país que antes de la revolución, culturalmente, tenía más afinidad con Estados Unidos que con el resto de Latinoamérica. A nivel cultural, sobre todo en musical, ni se diga. Eh, Mm, Musical, o sea, los percusionistas cubanos cambiaron la ruta del jazz en New York de los 40, los músicos de las tropas negras norteamericanas que tomaron Cuba a inicios del siglo, cuando se la quitaron a los españoles. Venían muchos músicos negros que influyeron en la música cubana, músicos negros del sur de los Estados Unidos, banjistas sobre todo, que influyeron mucho en la música cubana que se conoce hoy día en el mundo como música cubana. Y hubo siempre una retroalimentación cultural muy grande entre Cuba y los Estados Unidos, no tanto como Cuba y Sudamérica. Pero yo creo que eso es una cercanía que se establece más a partir del triunfo de la revolución. Sí, habían vínculos con México, con, pero sobre todo en eso, temas musicales o sea, no tanto en no tanto en literatura y en otras ramas de la cultura. Eh, entonces, sí, cuando de pronto te dicen que no, que Estados Unidos no, que es la Unión Soviética, pues ahí viene de pronto una contaminación social y cultural impuesta que alteró un poco también la identidad del cubano, ¿no? Porque esta no era natural, era impuesta. Se puede decir que la de Estados Unidos también, probablemente, pero había una cercanía geográfica claro, que desde mucho antes ese flujo existía. Luego sí, claro, Cuba se convirtió en un terreno de experimento claro. del capitalismo norteamericano, lo fue sin duda, pero digamos que tenía una naturalidad, de alguna manera había una naturalidad en esos procesos, cosa que no ocurrió con esto, que sí fue una imposición de olvídate de aquello. Ya en Cuba sí escuchabas jazz, estabas escuchando música del enemigo. Si tenías un disco de los Beatles, tenías Claro, que llevarlo dentro de un cover de el trío Matamoros, porque no, y fue una imposición cultural lo que se nos hizo y que de alguna manera también influyó en nuestra manera de ser. En las escuelas ya no se daba inglés, se daba ruso. perfecto. Y todo eso, claro que de alguna manera, y fue durante muchos años, durante más de 2 décadas. ¿Y tu familia siempre fue disidente? Yo me llamo Pavel, porque nací en el año 72, un nombre ruso. Perfecto. Eh, yo soy un ejemplo de eso. Mi familia, mi madre nunca estuvo con... Mi familia es curiosa, mi abuelo antes de la revolución tenía juguetería, tenía, digamos que era clase media, alta, tenía su propio negocio.
También trabajaba para la compañía de electricidad, donde ganaba muy bien, muy buen salario, o sea, le iba muy bien antes de la revolución. Llega la revolución, se lo quita todo, le quita su juguetería, sus viajes que él hacía. Mi abuelo se montaba en el ferry los fines de semana, montaba su carro en el ferry que iba de La Habana a la Florida Mm. y con mi madre le daba la vuelta a los Estados Unidos en él. Bueno, pues mi abuelo de pronto, de la noche a la mañana, se hizo bolchevique y entonces los viajes los hacía a la Unión Soviética los veranos, recuerdo, como vanguardia nacional, iba todos los años a la Unión Soviética. Y mi padre sí era más compenetrado con el régimen. Mi padre muere cuando yo tengo 15 años y él sí, incluso tuvo cargos, fue dirigente en mucho, en la industria marítima de Cuba. Marítima no militar, sino mercante. Pero murió con 39 años mi padre. O sea, mi padre no vio el desastre real en el que se convirtió eso. Murió en los 80. Muy joven. Sí. Mi padre muere antes que caiga el campo socialista en Europa. ¿Y tú en qué momento empiezas a desarrollar esta conciencia social? Bueno, yo también vengo de un país y viví una Claro. dictadura hasta los 13 años y claro, me recuerdo que todo era un tabú, no se hablaba de esto, pero creo que empecé a desarrollar, a entender lo que pasaba siendo preadolescente. En tu caso, ¿en qué momento te diste cuenta que había algo que no estaba funcionando? Yo creo que, como tú, desde muy joven, o sea, ver que nos obligaban en la escuela a, a ir a insultar a compañeros nuestros de la escuela cuando éramos niños, pararnos frente a su casa a insultarlo, a tirarle huevos, tomates, porque habían decidido emigrar a los Estados Unidos, ya eso a mí me hacía sentir que eso no estaba bien. También mi madre sí nunca fue, o es, mi madre vive en Cuba y viene y se pasa tiempo conmigo aquí en España, pero vive allá. Pero siempre fue muy valiente y siempre dijo lo que pensaba y a unos niveles en que, porque en Cuba estábamos clasificados de la siguiente manera, los revolucionarios, los contrarrevolucionarios y los no revolucionarios. Los no revolucionarios no eran tan problemáticos porque era gente que tú sabías que no estaba a favor, Claro. pero que no iba a hacer ninguna acción en contra, como si los contrarrevolucionarios, ¿no? Que hacían, se manifestaban eh, y hacían acciones en contra del ¿Y régimen. Padilla era un contrarrevolucionario o un no revolucionario? Padilla Sí, era un... No, lo que pasa es que ya en los años 70 eso empieza Lo de Padilla era muy sencillo, y no Padilla, todos los intelectuales. La revolución iba de fracaso en fracaso en los años 70. Y el último gran fracaso fue la cosecha azucarera que Fidel sí. pretendía que se produjeran 10 millones y eso no se pudo hacer. Pam, pam, venía, eso fue el año antes. Y la Unión Soviética cada vez tenía más presencia en Cuba y ya empezaban a tomarse medidas con un matiz estalinista en Cuba. Todos estos intelectuales 10 años antes del caso Padilla, en el año 1961, Fidel Castro se reúne con los intelectuales y de esa reunión salió una frase de Fidel que de alguna manera marcó la política cultural de la revolución, que es dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Una frase que se parece mucho a una de Mussolini que Sí. usaba la palabra Estado en lugar de revolución, pero es la misma. Eh, ¿Y qué pasa? Que todos estos intelectuales que decidieron quedarse en Cuba, que tenían afinidad con la revolución, entendieron que dentro de ese dentro, que decía Fidel en sus palabras, dentro de la revolución todo, creían que ahí cabía la crítica al sistema, incluso la crítica incisiva. Y fueron durante 10 años, muchos de ellos en su obra hicieron muy buenas novelas, muy buena poesía, muy buenas obras
perfil crítico. Y llegó un momento en que Fidel, y luego estos intelectuales tenían mucha incidencia en el exterior, en los ambientes intelectuales exteriores, y vínculos muy directos con los diplomáticos que estaban en Cuba. Entonces ya se empezaba a sospechar de la revolución, ¿no? Ya esa intelectualidad europea fascinada con Cuba, Sartre, Claro. etcétera, que llegaron en los 60 fascinados con la revolución, ya empezaban a ver con sospecha la revolución y entonces fue el momento en que Fidel Castro dijo, aquí hay que parar esto y hay que buscar a un conejillo de Indias para dar el escarmiento y le salió bien la jugada porque con el caso Padilla Fidel también aprendió una cosa y es que hiciese la salvajada que hiciese, lo iban a criticar, pero se lo iban a perdonar. Y así ocurrió década tras década después del caso Padilla. Como un pequeño Dios, Ujú. un pequeño demonio. Voy a pasar al tercer tema, el pasado en el presente. Voy a empezar con una premisa de Patricio Guzmán. La experiencia del documental cinematográfico contribuye a abrir la reflexión sobre el mundo. Representa el análisis histórico, geográfico, ecológico, social, científico, artístico, ensayístico y político de una sociedad. Según Patricio Guzmán, un país sin cine documental es como una familia sin memoria, una familia sin espejo, una familia sin álbum de fotografía. Pavel, ¿por qué en tu documental vas a utilizar fuentes y archivos contemporáneos al caso Padilla? ¿Esta elección es solo artística o también política? ¿Por qué te vas a restringir solamente a material de la época y al contrario de otros documentalistas contemporáneos que incluyen relatos del presente, personas que sobrevivieron, el testimonio personal, etcétera? ¿Por qué hiciste esta elección? ¿Es una elección artística, política o ambas? Sí, hay de todo. Hay, primero, mi experiencia haciendo documentales, yo durante mucho tiempo trabajé en Cuba en la industria, yo tuve la suerte en Cuba, fui un privilegiado en Cuba de poder vivir de mi trabajo y poder vivir bien, porque por la época en que empecé a hacer audiovisual, pues hubo un boom de la industria discográfica, se iba a Cuba a rodar mucho, entonces se dinamizó bastante la industria a inicios, la primera década de los años 2000. Entonces hice muchos documentales por encargo, muchos, de corta duración, ¿no? Pero documentales por encargo en la industria musical, documentales ligeros, digamos. Pero notaba que siempre, cuando alguien desde el presente hablaba del pasado, digamos que entrevistaba a un músico anciano, a músicos ancianos, cosas así, em, la memoria era muy selectiva, ¿no? Y contabas lo que te convenía, obviabas lo que no te convenía, pero también la propia experiencia de mirar la vida diferente, con más edad, te hacía ver aquellos hechos de una manera eh, diferente. Eso es una razón que yo me impuse desde el inicio, ¿no? Y por eso son la mayoría de materiales de archivos cercanos a la época en que ocurrió esto, los que yo uso. Esa es una razón. La otra razón, que todo el que estuvo vinculado de alguna u otra manera al caso Padilla ya ha escrito y ha contado eso de muchas maneras. Y vivimos en una era transmediática. Claro. Y yo estoy seguro que mucha de la gente que ve mi película luego se va a internet con mucha curiosidad porque mi película deja más preguntas que respuestas. Sí, Y ahí va a tener toda esa información de toda esa gente que ha escrito y que incluso escribió en fechas cercanas al suceso. Entonces yo no puedo obviar en la era que estoy viviendo, donde
donde se complementa la información de una manera tan fácil. Antes no lo hacía, antes había que irse a una biblioteca, a una hemeroteca, hoy día está ahí al alcance, ¿no? Entonces, esa fue otra razón que me hizo optar por esto. Y hubo una que lo acondicionó también, y es que yo hice la película en plena pandemia. Y yo a todos esos archivos accedí desde mi ordenador, desde mi escritorio. Es una película hecha en mi escritorio, todo. Incluso las tomas que yo hago de cintas corriendo, de papeles que caen sobre el... Todo eso fue en mi escritorio. Yo no me moví de mi área de trabajo para hacer esta película. Y eso también condicionó, porque yo no podía irme a entrevistar a nadie. O sea, fueron muchas cosas que me obligaron, me cercaron para que no tuviera otra opción que no fuese esta, ¿no? Y Eh, claro, esto termina condicionando la estética del documental. claro, sí, o sea, me imaginaba que la memoria era una de las grandes causas porque el recordar no es que ensucie el pasado, pero como tú dices, va poner en relieve algunos sucesos mientras que otros se olvidan. Es Ujú. selectiva, es particular. Quizás podríamos decir en cierta manera que la memoria puede ensuciar el pasado desde hoy. Eh, Sí, Sin embargo, me imagino que tuviste acceso a mucho material cuando empezaste a buscarlo. ¿Es que ese material influyó en tu concepción actual, en tus recuerdos memoriales de lo que querías, de lo que creías que había sido? Me refiero como sí. el juego inverso. No sabes lo lindo del documental. Yo he hecho mucha más obra de ficción que documental. Siempre, pero siempre, o sea, ninguna película mía de las que he hecho ocurre en la actualidad, siempre es en el pasado. Puede ser alguna en el pasado reciente, como en los años 80, pero siempre son películas que miran atrás. Pero la diferencia entre el documental y la ficción para mí es que cuando yo arranco a rodar una película de ficción, ya yo tengo la lección aprendida. Ya yo todo lo que tenía que investigar, lo investigué, ya está el guión cerrado, ya yo es poner en, o sea, darle vida a eso que ya yo estudié y creé. En el documental, en su realización, voy aprendiendo cada día. Y Ujú. muchas veces me encontraba con un material que desmontaba ideas previas que yo tenía. Claro. Ya, es un proceso muy lindo que es de creación y aprendizaje a la vez, que es lo que me emociona. Por eso, mira, yo no edito nunca mis películas de ficción. Busco un montador que las monte. El cine documental yo tengo que editarlo yo, porque la escritura, el guión de un documental está en la mesa de montaje. Y muchas veces un material que encuentro de pronto me cambia toda una idea previa que yo tenía. Entonces, eso también es muy apasionante como trabajo, me mantiene vivo, me energiza mucho. Gracias. Pasamos al cuarto tema del CAPES, se llama Alteridad y Convivencia. También voy a empezar con una noción, esta vez de Paul Ricoeur. La identidad, dice, la identidad solo puede comprenderse plenamente en el diálogo con el otro, ya que el otro es quien desafía, interroga y amplía nuestra autocomprensión. Este otro puede ser una persona, una comunidad o incluso un texto que confronta nuestras ideas preconcebidas y nos permite reinterpretarnos. La pregunta, si asumimos que el discurso de Eberto Padilla de 1971 es el discurso oficial, ¿podríamos interpretar que el montaje de tu documental va a constituir la voz del otro, justamente con la inserción de otros documentos? Esta voz de Padilla oficial
la voz que tú le das a este nuevo Padilla intercalado con fuentes históricas, donde la retórica de estas dos voces, de ambos lenguajes, va a crear justamente una puesta en abismo que invita al espectador a tener una duda crítica. Es un poco relacionado lo que me pasó a mí junto con los compañeros que vimos esta película, que no sabíamos si Eberto decía la verdad o Mm. estaba impostando una posición. Y llegaba a ser incluso un personaje un poco incómodo, abyecto casi, porque el momento que transpira, que imposta la voz un poco como el discurso, la entonación de Fidel Castro, bueno, entendemos que es el discurso oficial. Sin embargo, comprendemos que hay otro Padilla que se desdobla gracias a la voz que tú le das en lo no dicho. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Em, Mira, la única ventaja que yo tengo respecto a ti y a todo el que ha visto la película, la única, es que lo he visto muchas veces, muchísimas veces el material original antes de editarlo. Y yo tengo las mismas dudas que tienen todos. Y no me queda otra que creerle a Alberto Padilla cuando en su libro La mala memoria dice que él estaba mandando un mensaje, que él no se creía una palabra de lo que estaba diciendo, que él incluso por momentos se burló de sus captores. Y yo es algo que creo. Pero esta es mi opinión, que puede ser diferente. Hay otra gente que no, que cree que estaba preso del síndrome de Estocolmo Claro. al uso. Y, pero bueno, es como tú interpretas eso. Yo prefiero creerle a él, a lo que él dice en su libro, y luego hay matices ahí que yo dejé en la película porque me parecían muy reveladores, que es cuando un hombre tan inteligente como él dice frases como estos compañeros que tuvieron la gentileza de sacarme a tomar el sol. Estos compañeros que son mucho más inteligentes que yo no sé de dónde lo sacan. O sea, está lleno de ironías que a mí me hacen creer que él, dentro del temor que tenía, que es obvio, quien no lo tuviera, él tuvo la sangre fría para ironizar realmente y para burlarse de sus captores. Sobre la manera de hablar de Fidel, yo no creo que él estuviera imitando a Fidel. Ujú. Tú ves cualquier material de Cuba de esa época y todo el mundo hablaba así, porque fue como una especie de contagio, era como el lenguaje revolucionario. Incluso un hombre con él, con tanta cultura, que hablaba hasta griego, hablaba como 6 idiomas y traducía a los grandes escritores ingleses y que era un erudito real. Usa de pronto términos que parecen los de un dirigente sindical cubano de la época. Que son cosas que yo sí fui quitando de la película porque como yo apuntaba a una audiencia global, todo eso que era determinada, demasiado doméstico, lo excluí de la película. Sobre la alteridad, sí, yo, que es ponerse un poco en la piel del otro, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que yo vi la película terminada, o sea, el primer montaje que yo hice íntegro, yo iba viendo la película por trocitos mientras lo iba armando, revisaba el trabajo del día, pero la primera vez que yo veo el primer corte de la película, que es diferente a este último, por supuesto, como con todas las películas, que yo lo vi, yo cuando terminó me eché a llorar, porque la primera pregunta que me hice fue, ¿qué hubiese hecho yo si me hubiese pasado a mí? Y recuerdo que su hija, cuando lo vio, una de sus hijas, su hija mayor, no, mayor no, su hija María, que es alguien que colaboró mucho conmigo para que se hiciera la película, ella me dijo que me agradecía mucho porque ahora su padre, a los ojos de mucha gente,
eh, era otro, no era el que la gente leyó cuando se publicó la transcripción de su discurso. Uno de los que me dijo eso fue Vargas Llosa también. Yo invité a Vargas Llosa, yo vivo en Madrid, Vargas Llosa estuvo viviendo, no sé si seguirá aquí, creo que regresó a Perú, no estoy seguro. Eh, Como Vargas Llosa fue un escritor que quizás es el escritor que durante más tiempo ha estado hablando del caso Padilla, porque para él el caso Padilla condicionó no solo la ruptura con la Revolución Cubana, de la cual él era un enamorado, sino que influyó en su deriva ideológica de una manera casi que radical. Fue un punto de quiebre en él. Me interesaba que lo viera, lo contactamos y le hicimos una proyección en una sala aquí. La película no estaba todavía lista, terminada. Y él me dijo, cuánto siento que Berto no esté vivo, porque cuando él me decía a mí que él ironizaba, que él se estaba burlando, que él estaba mandándole un mensaje a todos los escritores que estaban ahí, que todos esos escritores sabían que él los iba a nombrar, yo no le creía esto, porque Eberto en ese momento ya era la sombra de lo que fue y vivía como apartado de todo el mundo. Creo que fue en una universidad de Estados Unidos que tuvo ese encuentro con él y que él, por ejemplo, todos los profesores latinoamericanos con un perfil más de izquierda lo despreciaban y luego otros que quizás eran más conservadores, pues se dieron cuenta en algún momento que él tampoco pertenecía a ellos. Y eso es algo que en la película también yo lo dejo claro en ese tercer acto de la película, donde se resume brevemente su declive, ¿no? A partir de que emigra. Y él me dijo que una cosa, me dijo, yo he leído esa transcripción muchísimas veces, pero una cosa es las letras sobre papel y otra es verlo, Es distinto, claro. porque cuando lo ves aparecen los matices. Eh, Me llama mucho la atención porque, claro, creíamos que impostaba la voz justamente como para un llamado a atención hacia el exterior, al resto de los intelectuales, pero Él era un poco así, ahora dicen, él era excesivamente histriónico. sí, pero ahora me Sí, doy cuenta por lo que tú dices que lo que se produjo es como un contagio. Existe una sí, homogeneización del discurso por la doxa sí. totalitaria. Si quieres ser parte, tienes que hablar de cierta manera, si no eres un sospechoso. Hoy mismo tú ves a cualquier dirigente de la juventud comunista en Cuba, todos hablan igual, todos hablan igual. Es como una manera de ser, de gesticular, de hablar, que claro, ya la de hoy es un remanente de aquella, ¿no? Pero sí, en aquella, y es fácil, ves noticieros de Cuba de la época, ves entrevistas y ves que la gente hablaba así. Em, es estremecedor, Sí. estremecedor. Pavel, el último punto de esta entrevista trata sobre la dominación y la insumisión. Quizás el punto más clave del documental. La dominación política impone un discurso hegemónico para legitimizar su poder, mientras que el arte insurrecto actúa como un espacio de resistencia ética y política, poniendo en jaque las narrativas oficiales. El arte desestabiliza el orden impuesto, revelando tensiones entre lo dicho y lo silenciado, especialmente bajo los regímenes dictatoriales. Mi pregunta es la siguiente. Eberto Padilla creó un poemario subversivo que le costó la censura, el encarcelamiento y la obligación de un culpa público. ¿Cuáles son esos elementos de lo no dicho que lograste descubrir al deconstruir su discurso y ensamblarlo con otros archivos documentales? ¿Cómo, cómo lograste atrapar a este otro, lo que realmente quería decir ese discurso?
interno que, por ejemplo, le emociona a su hija porque cambia la identidad de quién se tiene sobre el poeta. Sí, yo una de las cosas que me impuse fue al inicio, y es, bien, Pavel, dejemos al lado lo ideológico y vamos a hacer una historia sobre el poder sometiendo al individuo al punto de hacerlo renegar de sus ideales y sus convicciones. Y esto no es muy diferente, me dije yo, a lo que le ocurrió a Galileo Galilei. O sea, digamos que en este sentido la revolución jugaba el papel de la Inquisición y Evetto Padilla de Galileo Galilei. Y tracé la estructura dramática eh, a partir de eso. Porque además tenía que ver con lo que te estaba hablando ahorita, eh, que yo creo que es un error de muchos de los que estamos en contra de lo que ocurre en Cuba, de salir por el mundo diciendo el comunismo no sirve para nada, el socialismo es una mierda, y no. El problema de Cuba es que es una dictadura. El otro es un debate que se puede tener cuando tengamos un nuevo país, no ahora. Ahora lo que hay es que denunciar a una dictadura. Pues claro, ahorita me hablabas de Patricio Guzmán. Patricio Guzmán en este sentido la tiene más fácil cuando Claro. hace sus documentales sobre una dictadura de derecha que están muy mal vistas. Y Y que ya fue. sobre todo en el gremio intelectual, sobre todo en el gremio cinematográfico, que suele ser progresista. Denunciar a la revolución cubana no tiene las mismas consecuencias. A mí hay mucha gente aquí en España de mi gremio que ya me mira con sospecha como un anexionista a los Estados Unidos y cosas por el estilo. Incluso por titulares que han salido de mí hablando ya no de mi película, de mi nueva novela, por ejemplo, una novela que escribí y cosas así. Entonces, eso es un elemento que hay que tener en cuenta y que yo tuve en cuenta a la hora de armar mi discurso fílmico, que es que yo no estoy denunciando una ideología, yo estoy denunciando a una dictadura que aún hoy se ama en el mundo, Claro. que es lo duro que tenemos los cubanos. Obviamente tenemos muchas menos víctimas que las que provocó Pinochet, muchos menos desaparecidos que los que hubo en Argentina, pero es como si las que tenemos no importaran. Es como que hay que barrer la suciedad de la Revolución Cubana y meterla debajo de la alfombra y ya. Y miro para otro lado y no pasa nada. Y estamos hartos de eso, los cubanos, muchos cubanos. Hay otros que no, hay otros que todavía creen en aquello, incluso gente muy jodida que todavía apoyan a la revolución, al gobierno, a la dictadura, lo apoyan. Y bueno, a esa gente yo también les quiero hablar todo el tiempo, ¿no? Eh, Eso sí es un síndrome de Estocolmo que yo no acabo de entender. Pavel, quisiera pedirte que le enviaras un mensaje a los jóvenes, a los estudiantes, em, algo que quieras decirles particularmente sobre tu obra o lo que tú aspiras como artista comprometido. No, yo quiero que vean, que vean la película sin prejuicios, que lleguen a la película, eh, que si pueden la vean antes de escucharme. Sería el mensaje que les mandaría, que la vieran antes de escucharme, que no vean una entrevista mía antes de ver la película, que complementen luego la película con todo lo que hay en línea. Hay mucha información sobre el caso Padilla, escrita por muchos de sus protagonistas, que yo creo que pueden complementarle muy bien la información y que
que me encantaría poderlos ayudar a todos. Sé que es imposible, pero más de uno me ha escrito por interno y he logrado darle algún tip. Fue- Eso eh, fue generoso de tu parte. sí. Y lo Quiero, otro es que me siento muy honrado de doblemente honrado. Una, de que mi obra artística forme parte de un programa de estudios en Francia. Ya eso de por sí es algo que me honra. Y lo otro, el valor que le doy a que en la Academia Francesa y en eh, esté un material que cuestiona a la Revolución Cubana de la manera en que lo hace mi película, yo creo que es un gran paso de avance y es algo que me recompensa mucho como autor. quiero terminar leyendo el principio de tu documental, el poema. Di la verdad. Di la Poética. verdad. Di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a paradas la puerta, que la gente se amontona delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto. Pavel Giroux, yo quiero darte las gracias porque al menos tú has dicho tu verdad y le has dado la verdad a Eberto Padilla y por eso infinitamente agradecido y creo Muchas que gracias. mi opinión la comparte mucha gente. Muchísimas gracias. No sabes el valor que eso tiene para mí. Muchas gracias, Pavel. Chao. Espero que a todos los que vean y todas que vean esta entrevista les pueda ayudar para esclarecer sus dudas y dar un buen resultado en su concurso. Gracias, Suerte. Pavel. Suerte a todos. Chao.